Quiero tocar un tema que lo he titulado Dale propósito a tu existencia. Dale propósito a tu existencia. Y le quiero empezar con unas preguntas que léalas o escúchelas y reflexione. La primera pregunta es: ¿te sientes pleno en la vida? ¿Te sientes satisfecho con lo que eres y con lo que has logrado? ¿Sientes que tu vida tiene sentido? ¿Te sientes completo y satisfecho? ¿Sientes que avanzas y vas en el camino correcto? Son preguntas para reflexionar, porque la realidad es que la mayoría de personas van a dar una respuesta en forma negativa a estas preguntas. Hoy en día la gente entra en una crisis existencial precisamente porque no se encuentra en una realización personal, en una satisfacción de vida. Y por eso hoy en día la enfermedad mental que predomina es la depresión, la ansiedad, y ahí es donde surgen los pensamientos hasta suicidas, porque no se le haya sentido a la vida. Y precisamente cuando una persona no le haya sentido a su vida, comienza a sentirse frustrada. Y si no se hace algo al respecto, entonces esa frustración le puede llevar a la resignación. La resignación es aceptar una realidad indeseada. Y si no se hace algo al respecto, esa frustración lo puede llevar a una depresión. Y una persona deprimida es una persona ansiosa, es una persona que tiene incertidumbre de su mañana, termina seguramente tomando malas decisiones. Ahí es donde surgen esos pensamientos suicidas, porque el pensamiento suicida nace de la inconformidad. No estoy satisfecho con lo que tengo, con lo que soy, con lo que hago. Pero Dios quiere darle sentido a nuestra existencia. Hay una historia en la Biblia de uno de los personajes del Nuevo Testamento llamado Pedro. Pedro fue un apóstol, uno de los discípulos de Jesús, uno de los más sobresalientes. Pero es interesante conocer un poco de dónde Jesús sacó a Pedro. Le quiero leer Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Dice la palabra: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Ahora, tratemos de contextualizar quién era Pedro, llamado Simón antes. Simón era una persona del común. Cuando tiene el encuentro con Jesús, quizás está en la mediana edad. Es una persona con un carácter un poco eufórico, compulsivo, una persona que es muy apresurada a hablar, a hacer las cosas. Él vivía en la región de Galilea, pero en Galilea alta, y allá vivían los campesinos, las personas que no tenían mucha educación. Simón era de familia de pescadores, su entorno, seguramente la gente vivía de la pesca, seguramente heredaría esa función de sus padres o de sus abuelos. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió para siempre. Dice la Biblia que Jesús no solamente va donde él y lo mira como él es, sino que también Jesús ve en él lo que él podría ser. Y le hace un llamado y le dice: vas a ser ahora pescador de hombres. Ahora le da un nombre nuevo, Cefas, que es un nombre en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Y es cierto que en el transcurso de los evangelios, Pedro no parece un personaje muy sólido como una roca, pero
miramos la forma en que Dios lo procesó, porque ya en el libro de Hechos, en los días de la iglesia primitiva, Pedro sí se convierte en una roca muy sólida. Jesús comienza a transformar el carácter de la vida de Simón, dándole un nombre nuevo. Pedro, dice la palabra, que se convierte en uno de los amigos más cercanos a Jesús, en un discípulo que se convirtió luego en apóstol durante su ministerio. Cuando estudiamos la vida de Pedro, vemos de que Pedro carecía de estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y por ser muy cercano al maestro, levantándose frecuentemente como un portavoz del grupo. Tras la muerte de Jesús, Pedro se convierte en uno de los líderes principales de los apóstoles, y él ahora es uno de los que más habla en los evangelios. Y vemos cómo en los evangelios puede trazarse un perfil bastante completo de su personalidad. Un Pedro que llega a ser sencillo, generoso, impulsivo en sus intervenciones, pero un hombre poderosamente usado por Dios. Yo me pregunto, si nos hubiésemos aparecido en el libro de Hechos y hubiésemos tenido la oportunidad de conversar con Pedro en el desarrollo de su ministerio, en la forma en que Dios lo estaba usando, y le hubiéramos preguntado a Pedro y le hubiéramos dicho: Pedro, ¿te sientes pleno? ¿Sientes que vas en el camino correcto? ¿Le has encontrado sentido a tu vida? ¿Crees que conociste el propósito de Dios para ti? Yo creo que Pedro hubiese dicho: yo soy una persona de propósito. Yo le quiero decir algo en esta mañana, y es que Dios no solamente viene a nuestras vidas a perdonar nuestros pecados. Él no solamente viene a darnos salvación y vida eterna. Dios también viene a darle sentido a nuestra existencia. La Biblia dice que Jesucristo ha venido para darnos una vida, pero una vida en abundancia. Y esa vida abundante incluye una vida con propósito. Ahora, no todos vamos a llegar a ser seguramente como el apóstol Pedro, o como el pastor tal, o como el evangelista que Dios usa en un lugar. Pero Dios a cada uno de nosotros nos quiere revelar su voluntad. Note que Daniel fue llamado para ser un político de su época y un profeta apocalíptico. José fue llamado para ser un gobernante. Moisés fue llamado para ser un libertador. Josué fue llamado para ser un conquistador. David fue llamado para ser un rey. Es decir, de que Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito y algo que quiere hacer en nuestras vidas. Allá en el inicio del Nuevo Testamento dice que Dios escoge a una mujer jovencita llamada María, y Dios la escoge con un propósito grandísimo, y es que a través de ella nazca el Salvador. Yo me pregunto, ¿no te gustaría a ti conocer los planes, lo que Dios tiene para ti? Cuando Dios se le aparece a ese jovencito David, estaba detrás de las ovejas, unos 15 añitos, y va el profeta Samuel y Dios le revela la voluntad que tiene con David, la forma en que Dios lo quiere usar, la proyección que Dios le quiere dar. En ese momento David encuentra propósito de vida. Cuando Dios entra a nuestras vidas, no solo entra a tu corazón, no solo entra a darte salvación, entra a poner su espíritu y a darte proyección para tu mañana. Y le quiero leer algunas cosas importantes. Póngamela ahí en la pantalla. Dios no te llamó a tener dinero, Dios te llamó a tener impacto. Dios no te llamó a ser rico, Dios te llamó a ser feliz. Dios no te llamó a ser servido, Dios te llamó a servir. Dios no te llamó a hacer carga a otro, Dios te llamó a ser útil a la sociedad. Dios no te llamó a restar, Dios te llamó a sumar. Dios no te llamó a hacer problema, Dios te llamó a solucionar problemas. Dios no te llamó para que le entregaras tu destino a la suerte. Dios te llamó para proyectarte a un futuro de gloria y de bendición. ¿Cuántos creen eso? Denle un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree.
Ahora, ¿qué papel juega Dios en nuestras vidas? Si Él llegó a nuestro corazón, si Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida, si Él te perdonó el ayer, Dios ahora dice: el resto de tiempo que te queda, te voy a dejar en la tierra con un propósito. Qué interesante sería preguntarnos: ¿cuál es la manera en que Dios me quiere usar? ¿Qué propósito Dios tiene para mi vida? En la línea histórica en la que nos encontramos ahora, en la actualidad, en la historia, donde nosotros sabemos que Cristo viene pronto por las señales que se han manifestado, sería interesante preguntarnos en este tiempo: Dios, ¿qué quiere hacer a través de mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo en este tiempo? Y allí es cuando se genera una gran inquietud de cada uno de nosotros: Señor, yo quiero conocer tus propósitos para mi vida. Ahora, ¿qué papel juega Dios en esto y en nuestras vidas? En primer lugar, Dios nos llamó para que le conozcamos. Una vida con propósito empieza con un encuentro con Dios. Porque Dios es el creador. Y Él, al ser creador, es el que sabe para qué me creó. Cuando Moisés sube a esa zarza, a un monte donde hay un fuego que no para, recuerda usted, en el libro de Éxodo, de hecho Moisés ya tiene 80 años, viene de estar 40 años en un desierto, pero él tiene un encuentro con Dios. Ese día, ese momento, esa experiencia cambió la vida de Moisés para siempre. Porque ese encuentro lo llevó a conocer el propósito que Dios tenía con él. Aquí tengo unos utensilios. Y en estos utensilios tengo una servilleta, tengo una cuchara, tengo un tenedor, tengo un cuchillo y tengo una cucharita pequeña. Entonces, cuando un creador pensó en crear esta cuchara, ¿para qué la creó? Yo creo que esto no se inventó de la nada. Esto no fue un resultado de una explosión cósmica y ¡pum!, apareció la cuchara. No, yo creo que había una necesidad. Y si vemos una cuchara, la cuchara tiene propósito. Está para tomar la sopita, ¿sí?, para comer. El tenedor seguramente es porque le sirvieron carne. Entonces usted con el tenedor ahí, pum, pone el tenedor allí en la carne, o para comer el arrocito. El tenedor tiene propósito. El cuchillo, claro, para partir los alimentos, la carne, sí, el cuchillo tiene propósito. Y por ahí dicen que si a usted le ponen cucharita pequeña es porque hay postre. Entonces usted, ay, hay postre, me pusieron una cucharita pequeña. Aún la servilleta tiene propósito. Pero ¿cómo hay personas que no tienen propósito en la vida? ¿Cómo hay personas que solo existen, solo respiran? Solo hay un círculo vicioso de una realidad humana: nacen, crecen, se reproducen, mueren, chao, se fue. No marcó, no hizo nada, no dejó una huella, no cumplió un propósito. O peor aún, la cuchara no está hecha para martillar. El creador no la inventó para martillar. Hay personas que fueron creadas para algo y están haciendo algo opuesto. Y si yo me pongo a martillar con la cuchara, la daño, la rompo, la hiero. Y hay personas que están así, por eso son improductivas. El cuchillo, este cuchillo no fue creado para ir a apuñalar a otro, o ir a robar el celular a otro, o irse a robar un banco. No, este cuchillo no fue creado para eso. Y es triste cómo Dios nos ha creado con habilidades y muchos usan su inteligencia y su capacidad para cosas malas, porque no han descubierto su propósito de vida. Ahora, para nosotros entender para qué es esto, yo voy y le pregunto al creador: ¿para qué hiciste la cuchara? Es para comer. Ya entiendo que esta cuchara tiene propósito. La Biblia dice en el Salmo 16, verso 11: me mostrarás la senda de la vida,
en tu presencia hay plenitud de gozo. Este versículo podría partirlo en dos partes. Me mostrarás la senda de la vida. Es decir, que quien me puede mostrar el futuro, lo mejor para mí, lo que me conviene, lo que yo debo de hacer, se llama Dios. Quien me puede mostrar para lo que yo fui creado, cómo puedo usar mis habilidades, mis destrezas, es Dios. Y es tremendo como dice también el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. En otras palabras, si yo me encuentro contigo, le encuentro sentido a mi existencia. Hay personas que están tratando de llenar ese vacío con el licor, con la droga, con el pecado, con el adulterio, con los vicios. Pero el ser humano entre más hace esas cosas, se encuentra vacío. Porque Dios nos creó con un espacio en nuestro corazón del tamaño de Dios que solo Él puede llenar. Y cuando usted y yo vamos a su presencia, no solamente nos encontramos con un Dios que me da sentido a mi existencia, sino con un Dios que en su presencia me siento completo. Pablo, antes llamado Saulo, tiene un encuentro con Dios. ¿Recuerda usted cuando Pablo va a Damasco y cae al piso y Dios se le revela? Ese encuentro cambió la vida de Pablo. Quizá lo que necesita una persona que aún no descubre su propósito es tener un encuentro con Dios. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 10, dice Pablo: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. ¿Cómo estamos en Cristo? Completos. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque en su presencia se revela su voluntad. Yo recuerdo cuando tuve mi encuentro con Dios, cuando comencé joven a buscar al Señor. Nunca se me olvida un momento donde yo tendría unos 19 años, comencé a orar, a leer la palabra, me metía en unos ayunos de búsqueda de Dios. Yo quería encontrarme con Dios. Y recuerdo que en ese tiempo, luego de un ayuno que yo tuve de 3 días, en una madrugada yo estaba en una silla orando. Y esa mañana para mí es tan notoria y quedó marcada en mi mente como un momento en que mi vida cambió. Porque en ese momento Dios me reveló su propósito. Dios me reveló lo que quería hacer a través de mí. Dios me reveló mi mañana. Y en ese momento, hasta ese momento, mi vida tomó sentido. Hasta ese momento comencé a enfocarme en algo. Hasta ese momento encontré satisfacción en lo que hacía. Y allí es donde usted y yo, si queremos entonces encontrar el propósito, darle sentido a nuestra existencia, que nuestra vida valga la pena en esta tierra, entonces necesitamos un encuentro con Dios. Ahora la Biblia dice en Jeremías 33:3, dice la palabra: llámame y te responderé. En la otra versión dice: clama y yo te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Qué bonito es ir a la presencia de Dios, buscarle, clamarle, ir a Él, tener ese encuentro con Dios. Ese encuentro que tuvo Abraham, David, José, ese encuentro que tuvo María con ese ángel, ese encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Eso marca un antes y un después en toda nuestra vida. En segundo lugar, algo que necesitamos entender para tener propósito es que Dios está para guiarnos en el camino. Qué tremendo, porque Dios no solo te muestra su voluntad, sino que te acompaña en el proceso. En el libro de Salmos capítulo 32 versículo 8 dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti
fijaré mis ojos. Una persona de propósito recibe dirección de Dios. Una persona de propósito no solo tiene el foco de su vida, sino la compañía de Dios en lo que hace. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Recuerde usted que cuando Jesús va a morir en la cruz del Calvario, les dice: yo voy a morir, voy a resucitar, pero me voy a ir al cielo. Ustedes, ahí les da la gran comisión, la asignación, el propósito de vida. Vayan y prediquen a todas las naciones de la tierra. Ustedes son apóstoles, ahora van a predicar, van a iniciar la iglesia primitiva, van a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya tienen propósito, tienen tarea por hacer. Pero también les dice: yo les voy a enviar al Consolador. En Juan capítulo 14, verso 18, dice la palabra: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Juan 16, 13 dice el texto: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, y allí direccionará sus vidas. Qué tremendo es esto, porque Dios no solamente te entrega un sueño, Dios te guía para alcanzarlo. Y allí fue cuando el Espíritu Santo vino. Recuerda usted en Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo a guiarlos, a acompañarlos, a direccionarlos, a abrirles puertas, a mostrarles el camino por donde ellos tenían que andar. Y de allí la importancia de nuestra relación diaria con Dios, de nuestra lectura de la Biblia, del tiempo devocional, del tiempo de oración. Porque un cristiano con propósito se vuelve dependiente del Espíritu Santo. Es una persona que entiende que hay que orar porque necesita dirección, necesita compañía. Tantos desafíos en la vida, tantas decisiones que tomar, tantas cosas que hacer. Señor, yo no puedo solo. Tú me has desafiado, tú has puesto sueños en mi corazón, pero necesito tu dirección, dependencia. Dios no solo da sueño, lo necesitamos a Él. Dios no solo te proyecta, Dios te acompaña. Pero necesitamos ir a su presencia y decirle: Señor, yo te necesito. Ahora bien, para usted ir a su presencia necesita ser un buen oidor y un buen hacedor. Una persona de propósito hace caso, no es terca, porque algunos pretenden como orarle a Dios y sentar al Espíritu Santo en una silla y ponerse a aconsejar al Espíritu Santo. Mira, Espíritu Santo, yo creo que no debería ser así. No, tú no estás para darle consejos a Dios, tú estás para ser un buen oidor y un buen hacedor. Hace varios años vi crecer a un joven aquí en la iglesia y recuerdo que ese joven, Dios le entregó un ministerio y lo estaba comenzando a usar. Pero ese joven tenía una cualidad que usted no debe tener, y es que era un joven muy terco. Y él comenzaba a hacer cosas y uno lo llamaba, le mostraba y él no hacía caso. Él decía: no, tiene que ser así como yo pienso. Por allá se enredó con una muchacha, se le dijo: mire, eso no le conviene, esa muchacha no es cristiana, la Biblia dice que no nos unamos en yugo de... No me importa, yo lo hago, pum, lo hago, y pum, se casó por allá. Al tiempo fracasó en el hogar, se divorció. Luego viene a la iglesia: ay, pastor, yo no sé qué me pasa, yo no sé por qué todo me sale mal, yo no sé por qué donde meto la cabeza me golpean. Ay, yo creo que es la iglesia. No, me voy a cambiar de... ¿Cómo te vas a ir de la iglesia? No, yo creo que es la iglesia, me voy a cambiar. Y se fue. Al tiempo volvió: no, pastor, no me está yendo bien, las cosas no me salen bien. Y es que me invitaron ahorita a un viaje por allá a un país y yo creo que allá es. No, eso no es de Dios. Yo me tengo... Y se fue y ¡pum! Por allá le fue mal. No podemos ser tercos. Si queremos ser personas de propósito, tenemos que ser personas obedientes a Dios. Dice en el libro de Salmos capítulo 32, versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos como el mulo. Usted sabe que una mula es muy terca, ¿no?
Usted coge una mula y usted dice, vamos a ir para acá, y la mula no, yo quiero para allá. Y usted le tiene que dar juguete, tiene que arrastrarla, y tienen mucha fuerza las mulas. Dios no quiere entrar contigo a esas peleas. Necesitamos sensibilizar nuestro corazón, y si queremos alcanzar sus propósitos, tenemos que aprender a ser buenos oidores y buenos hacedores, porque al final de cuentas Él es el creador. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que nos beneficia, y allá en la obediencia encuentro bendición, y allí es cuando los cielos se abren, y allí es cuando ya dejo de cometer tantos errores y comienzo a ser acertado en mis decisiones, y comienzo a ser un hombre, una mujer de propósito. Tercero, Dios nos llama a ser instrumentos que Él pueda usar. Un error de algunas personas al acercarse a Dios, un error es traer los sueños a Dios. Yo tengo este proyecto, tengo este anhelo, yo quiero esto, yo quiero alcanzar esto, y entonces nos envisionamos. Pero un error es traer todo eso y ahora decirle a Dios, Dios, bendice mis proyectos, bendice mis sueños, bendice mi viaje, bendice mi relación, bendice mi negocio. Y allí es cuando tendríamos que replantear cosas y revertir más bien, porque aquí el creador es Dios, no yo. Y yo puedo presentarle a Dios mis planes. Del hombre es hacer planes en su corazón, pero Dios endereza los caminos. Dios es el que nos muestra su voluntad. O muchas veces al querer que Dios nos use, hay motivaciones incorrectas. Sí, yo quiero predicar, pero es porque yo quiero ser famoso. Sí, yo quiero ser usado por Dios, pero yo busco es dinero. No, yo quiero que Dios me promueva, es para humillar a los demás. Entonces, muchas veces hay motivaciones incorrectas que tenemos que revisar, porque si algo Dios necesita es que en usted y en mí haya corazones de siervos. Un día dice la Biblia que Jesús tuvo que reprender aún a sus 12 discípulos. Le quiero leer Marcos capítulo 9, versículo 33. Dice la Biblia: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos qué venían conversando en el camino. Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. En Marcos capítulo 10, verso 41, sigue la historia. Dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando usted y yo llegamos a Dios, el concepto éxito cambia de acuerdo a lo que piensa el mundo y a lo que piensa Dios. Cuando se habla de una vida de propósito, se habla de no buscar nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Se trata no de que venga la gloria sobre mí, sino darle toda la gloria a Él. En otras palabras, es ponernos a su servicio. Dios nos llama en este tiempo a una asignación. Si Cristo viene pronto, si Dios me ha dejado con vida, si pasó la pandemia y yo no me morí, si Dios me tiene en este lugar,
Si Dios me ha situado en América, Suramérica, Colombia, Cali, en este sector, Dios, ¿qué planes tiene conmigo? ¿De qué manera yo puedo ser un instrumento que Dios use en este tiempo? Yo creo que Dios está preparando una generación de hombres y de mujeres como usted y como yo para preparar la segunda venida del Hijo de Dios a este mundo. ¿Sabe usted que hicieron un estudio en diferentes iglesias y decían que aquellas personas que llegan a la iglesia pero no se comprometen en un servicio, normalmente después de 5 años se van de la iglesia? ¿Por qué? Porque cuando no hay compromiso no hay crecimiento. Cuando no hay crecimiento no hay responsabilidad. Y creo que Dios necesita hoy en día levantar hombres y mujeres y jóvenes y jovencitas para ser un instrumento que Dios pueda usar. No se trata de lo que tú puedas hacer para Dios, se trata de lo que Él pueda hacer a través de ti, sin importar tu edad, tus debilidades, tus falencias. Pedro era un campesino iletrado, una persona, no era un niño para recibir formación desde la niñez. Pero Dios lo llamó, le cambió el nombre, le dio propósito a su existencia, lo usó de una manera sobrenatural y marcó la vida de muchas personas. Yo no sé si usted está interesado en marcar positivamente la vida de muchas personas. Que le podamos decir al Señor: Señor, no solamente voy a existir, voy a vivir para ti. Quiero conocer tu voluntad, tus diseños. Quiero conocer tus planes. Quiero conocer la manera en que tú me quieres usar, no solo en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Que cuando salgamos de esta puerta, cuando nos levantemos el lunes y abramos nuestros ojos, digamos: ¿cuál es el propósito de mi vida? Si ya tengo la salvación, si ya fui perdonado, ahora ¿cuál es mi asignación en esta tierra? ¿Cuál es la manera en que Dios me quiere usar? ¿De qué forma Dios lo quiere hacer? Pero siempre entendiendo que toda la gloria es para Dios. En estos días, en mi tiempo devocional, leía la vida de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista al principio fue un hombre muy exitoso en su ministerio. Mucha gente lo seguía. Luego él bautiza a Jesús y Jesús arranca su ministerio. Y algunos discípulos vienen corriendo a Juan el Bautista y le dicen: Juan, ¿has visto la forma en que ese hombre está siendo usado? Está sanando enfermos, está predicando, está bautizando. La gente lo sigue y Juan el Bautista les dice a ellos: es necesario que Él brille y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo me haga menos. Porque Juan el Bautista entendía su asignación. Juan entendía quién era Jesús y quién era Él. Y qué bonito que Dios nos pueda usar, nos pueda levantar, podamos ser instrumentos de gloria, pero siempre, siempre Él se lleva toda la gloria, porque nosotros somos siervos, Él es el creador. Y en cuarto lugar, Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo. Una persona con propósito recibe la unción de Dios para alcanzar ese propósito. Primera de Corintios capítulo 2 verso 12 dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Mire que cuando Dios llama a David a través del profeta Samuel, le da una asignación: vas a ser rey. Pero en el mismo capítulo dice: y el Espíritu de Dios vino sobre David. En el capítulo siguiente se está enfrentando a Goliat y ¡pum! Lo derrumba, lo vence, porque tiene unción.
Cuando Dios llama a Abraham, Abraham es adulto, tiene 75 años. Ya cuando él concibe con su esposa a su hijo Isaac, él tiene 100 años y tiene 90 años su esposa. Y a los 90 años, una mujer que es estéril, que ya ha pasado su periodo de fertilidad natural, concibe. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres una persona de propósito, lo sobrenatural se va a manifestar sobre tu vida. Cuando eres una persona de propósito, recibes un equipamiento divino. Ya no eres tú, es Dios en ti obrando. Ya no es tu capacidad, es su poder en ti obrando. Ya no es lo que tú puedes hacer meramente, es la unción de Dios sobre ti. Los milagros pasan. El primero que hizo milagros después de Jesús fue Pedro. Cuando le dijo a un paralítico: a ti te digo, levántate. Porque Pedro era una persona de propósito. Si tú quieres tener lo sobrenatural de Dios sobre ti, alíñate a su voluntad y dile: Señor, yo quiero conocerte, quiero recibir poder, unción. No me voy a mover en lo natural, me quiero mover en lo sobrenatural. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:4, dice Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y en Romanos 15:19 dice la Biblia: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Esto te saca del montón, del anonimato, y te vuelve especial. Porque algo está obrando en ti, algo está pasando en ti. Dios te está usando de una manera sobrenatural. Allá en la universidad, en el colegio, en la casa, en el barrio, en la calle, en la iglesia, en el sector donde vas, Dios está contigo. Donde tú estás, pasan cosas. Dios se manifiesta. Dios provee, Dios obra. Cuando usted ve el libro de Hechos habla de gente con propósito. Habla de gente de milagros, prodigios, señales, manifestaciones, porque Dios estaba con ellos. Eso es lo que usted y yo necesitamos, que Dios esté con nosotros. Dios en este tiempo necesita levantar una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa. Dios necesita levantar gente con propósito, gente que Dios pueda usar, y Dios quiere usarte a ti. Dios quiere contar contigo. Dios quiere hablarte al corazón. Dios quiere encontrar en ti sensibilidad, no dureza, no terquedad, para que le hagas caso. Esa unción que viene de la búsqueda, y Dios quiere decirte: voy a hacer grandes cosas a través de ti. Grandes cosas. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando nuestras rodillas llegan al suelo y le decimos: Señor, quiero que le des sentido a mi existencia. Quiero encontrar plenitud de vida. Quiero encontrar satisfacción, dirección, propósito. Y quiero ser un instrumento. Yo no sé cuánto tiempo yo dure en esta tierra. No sé cuántos años vaya a vivir. Pero el tiempo que me queda lo voy a vivir para ti. No lo voy a vivir para mi carne, lo voy a vivir para ti. Quiero ser un hombre, una mujer de propósito.